Hola, buenas tardes. Bueno, lo que quiero hacer en esta sesión es mostrarles algunos otros ejemplos sobre cómo hallar el factor de integración para una ecuación que no sea exacta. Entonces, antes de directamente ir hacia los ejemplos, les recuerdo la relación básica. Todo comienza por considerar una ecuación diferencial de primer orden que tiene la forma m de x más n de y igual a 0. Como ya se comentó antes, y uno lo puede ver fácilmente, cualquier ecuación donde uno tiene la y' dada en función de x y y, uno puede transformarla a esta forma, que es la forma conveniente si uno quiere utilizar el concepto de una ecuación exacta. Entonces recordemos, una ecuación es exacta si la derivada de m, en este caso con respecto a y, es igual a la derivada de la n con respecto a x. Ese es el criterio de Euler para saber si una ecuación es exacta, y eso, nos lleva de una manera relativamente simple a construir la solución general de la ecuación. Ahora, puede ocurrir, y ahorita vamos a ver ejemplos de eso, que la ecuación que uno tiene dada de esta manera no sea exacta, y entonces lo que uno puede tratar de hacer es hallar un factor que se conoce como un factor integrante, de tal manera que la ecuación que resulta después de multiplicarla por ese factor ya es una ecuación exacta. Es decir, si multiplico ambos lados de esta ecuación por un factor desconocido, que es el factor integrante, entonces esto es lo que tendríamos para comenzar, y el criterio para que la ecuación ahora sí sea exacta es que la derivada con respecto a y de esta función mi por m sea igual a la derivada con respecto a x de esta función mi por n. Como ya vimos en la lección anterior, conviene desarrollar estas derivadas, y entonces lo que tenemos es la primera por la derivada de la segunda con respecto a y más la segunda por la derivada de la primera, y eso tiene que ser igual a la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Eso está bien, pero conviene todavía reescribir la ecuación de tal forma que de un lado aparezca la mi y del otro lado aparezcan las derivadas de la mi. Entonces lo que tendríamos es que mi por la parcial de m con respecto a y menos la parcial de n con respecto a x tiene que ser igual a n por la parcial de mi con respecto a x menos m por la parcial de mi con respecto a y. Entonces esa es la ecuación, que regularmente es de utilidad en este contexto, y precisamente los ejemplos que ahora sí voy a comenzar a mostrarles tienen que ver con el uso de esta condición. Entonces, como ya te explicaba en la lección anterior, esta es una ecuación diferencial parcial para la incógnita, que sería la mi, y lo que queremos evitar pues es tener que resolver esa ecuación parcial, y en su lugar lo que conviene hacer es tratar de satisfacer esta ecuación en aquellos casos en los que la mi depende de una sola variable, para que no tengamos estas dos derivadas en cierta forma presentes simultáneamente. Ahorita en los ejemplos espero que esto quede nuevamente claro. Entonces lo que voy a hacer es copiar esta ecuación en la parte superior para que en los ejemplos que siguen lo tengamos a la mano para utilizar. Entonces voy a buscar el borrador. Aquí está. Y entonces simplemente copio la relación que aquí hemos obtenido, que es equivalente a lo que teníamos en la lección pasada. Entonces es mi por la parcial de m con respecto a y menos la parcial de n con respecto a x igual a n por la parcial de mi con respecto a x menos m por la parcial de mi con respecto a y. Entonces ya esto lo puedo quitar de aquí, y vamos a ver directamente los ejemplos que vienen propuestos en el texto para precisamente practicar estas ideas. Entonces vamos a ver el problema 4b de la misma sección 9 que habíamos estado tratando
anteriormente. Entonces aquí en este ejercicio nos dan la ecuación xy menos 1 por bx más x cuadrada menos xy por dy igual a 0. Esta ecuación, como ustedes pueden ver, no es una ecuación separable, tampoco es una ecuación homogénea. Este es cuadrático, lo mismo que este, pero este 1 rompe esa homogeneidad. Así es de que pues no se ve que directamente esto corresponda a alguno de los ejemplos sencillos que ya sabemos cómo resolver. Podemos tratar de ver si se trata de una ecuación exacta. Entonces esto corresponde a lo que anteriormente se llamó m. Recuerden, es el coeficiente de x, el coeficiente de dy es la n. Entonces calculo la derivada de esta función con respecto a y. El resultado, recuerden, es como una derivada elemental. Aquí la única variable es la y, entonces el resultado es x. Mientras que la parcial de n con respecto a x, bueno, si derivo esto con respecto a x, obtengo 2x menos y. Y aquí se puede ver que en general estas dos cosas no coinciden. Entonces la ecuación como está no es exacta. Bien, entonces lo que puedo hacer como segunda opción es tratar de ver si podemos resolver esta ecuación para el factor de integración de alguna manera accesible. Entonces lo que hago es sustituir las derivadas que ya calculamos y estas funciones en esta expresión, y lo que se obtiene es que la mi, que es la desconocida aquí, por esta parcial que es x, aquí está, a eso hay que restarle esta derivada, o sea, menos 2x más y, a eso correspondería, y eso tiene que ser igual a la n, que es x cuadrada menos xy por la parcial de mi con respecto a x, menos la m, que es xy menos 1 por la parcial de mi con respecto a y. Entonces esa es la condición que queda. Ya esta línea no nos hará falta, así es que voy liberando aquí un poquito de espacio en el pizarrón. Entonces, bueno, la cuestión es si podemos hallar alguna función que satisfaga esta relación. Aquí, por supuesto, se puede hacer una pequeña simplificación. Vean que x menos 2x nos da menos x, o sea que lo que tenemos es que mi por y menos x, y es positiva, aquí x estaría con signo menos, eso tiene que ser igual a x cuadrada menos xy por la parcial de mi con respecto a x menos xy menos 1 por la parcial de mi con respecto a y. Ya esta ecuación no tiene caso que la conservemos, pensando en que la copié fielmente, ya la puedo eliminar. Y ahora, pues la pregunta sigue siendo si podemos encontrar alguna función que satisfaga esta relación. Aquí estoy guardando todavía la ecuación que nos dan originalmente y que es la que finalmente queremos resolver. Bueno, entonces lo que podemos hacer es observar cuidadosamente la ecuación o simplemente probar algunas opciones que puedan parecer convenientes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo pido que la parcial de mi con respecto a x sea 0? Eso quiere decir que la mi no depende de x, solamente va a ser función de y. Bueno, en ese caso lo que tendríamos es que mi por y menos x tendría que ser igual, si esta derivada es 0, esto desaparece, así es de que solamente quedaría 1 menos xy, es decir, lo menos lo incorporo. En este caso, la mi nada más dependería de y, así es de que esta derivada parcial se sustituye por una derivada ordinaria, la mi solamente dependería de y. Y lo que se puede ver es que aquí hay una cierta inconsistencia. Vean, si paso esta mi dividiendo, recuerden, la mi nada más depende de y, entonces la derivada de mi con respecto a y entre mi sería lo mismo que el cociente de y menos x entre 1 menos xy. Si pasan ustedes aquí este
factor dividiendo, lo que se ve es que la x no se va a poder eliminar y debiera eliminarse, porque si la mi nada más depende de y, el otro lado de la igualdad también tendría que ser función de y exclusivamente. Entonces esta posibilidad simplemente no funciona. Aquí lo que se ve es que esta ecuación no tiene un factor integrante que sea función de y exclusivamente. Entonces este caso lo descartamos. Vamos a ver si hay alguna otra posibilidad que sí sea viable. Bueno, la otra sencilla sería pensar ahora que la mi no depende de y. Bueno, si pido que la derivada con respecto a y sea 0, eso quiere decir que la mi solamente va a ser función de x, y en ese caso esta condición se ve así, como que mi por y menos x tendría que ser igual a, en este caso, esta derivada, estoy suponiendo que vale 0, esto es lo único que tendríamos del lado derecho, esta derivada parcial se convierte en una derivada ordinaria, y aquí podemos ver que es posible factorizar un menos x, de hecho me conviene así. Vean que aquí tendríamos un menos xy igual que aquí, menos x por menos x nos da x cuadrada igual que allá arriba, y esta derivada ahora es la que se convierte en una derivada elemental. Este factor precisamente lo he acomodado para que coincida, entonces lo podemos cancelar, y lo que queda es algo que ahora sí es consistente. Si la mi nada más depende de x, esto depende de x, esto depende de x, todo depende de x, la y se ha eliminado y lo único que queda es esto. Aquí podemos separar variables, como pueden notar. Lo que tendríamos es que de x entre x, paso el de x multiplicando, esta x dividiendo, sería igual a menos de mi sobre mi. Integro, y esto lo que me dice es que el logaritmo de x, o del valor absoluto de x, es igual a menos el logaritmo del valor absoluto de mi más una constante, pero esa constante no me interesa conservarla, otra vez no me interesa hallar la solución más general de esta ecuación. Ya como dije antes, esta ecuación de hecho tiene una infinidad de soluciones, una de ellas me basta, y aquí la que parece más sencilla es tomar mi igual a x a la menos 1. Ven que este menos 1 con los logaritmos, debido a las propiedades de los logaritmos, lo podemos poner como un exponente, entonces se ve que esta función hace lo que aquí necesitamos, y de hecho lo vamos a confirmar en un momento. Entonces este es el resultado que en este momento es lo relevante. Todo lo demás ya ahora lo puedo borrar del pizarrón también, entonces esto se puede quitar. Todo lo anterior fue solamente para llegar a la conclusión de que este factor es un factor de integración para la ecuación diferencial que tenemos aquí. ¿Qué quiere decir? Que si yo multiplico esta ecuación por 1 sobre x, lo que se obtenga tiene que ser una ecuación exacta. Vamos a ver si es cierto. Multiplicar por 1 sobre x es lo mismo que dividir entre x, entonces aquí lo que tendríamos es y menos 1 sobre x por dx más x menos y por dy igual a 0. Entonces, dividir entre x, dividir entre x, divido entre x aquí también. Entonces, estas dos ecuaciones son equivalentes, excepto precisamente en x igual a 0, pero bueno, no nos preocupamos mucho por ese detalle. Y si todo anda bien, y podemos confirmar que todo anda bien, la derivada de esta función con respecto a y es 1, como pueden ver, y la derivada de esta función con respecto a x es 1 también. Entonces, efectivamente, se cumple el criterio de Euler para la exactitud. Esta ecuación ahora sí es exacta, y entre otras cosas, eso quiere decir que el lado izquierdo de esta última ecuación, ya esto también no lo necesito, lo único que me importa es que esta ecuación, que era la dada originalmente, se puede escribir así, y esto tiene que ser, el lado izquierdo, la diferencial total de alguna función de dos variables. La única pregunta es ¿de cuál? Bueno, en este ejemplo las cosas son muy sencillas. Podemos darnos cuenta que este término, y por dx más x por dy, no es otra cosa más que la diferencial del producto de x por y. Aquí tenemos la primera por la diferencial de la segunda, más la segunda por la diferencial de la primera.
Este término, que no mezcla a las dos variables, es por sí mismo la diferencial de una función. De hecho, aquí lo que tendríamos sería el logaritmo natural del valor absoluto de x. Ven que esto es una primitiva de esto que tenemos aquí. Y aquí ocurre algo también muy sencillo. Esto todo corresponde a la diferencial de menos y cuadrada sobre 2. Entonces, decir esto y decir esto es exactamente lo mismo. Y ya de aquí la solución se tiene ahí trivialmente. La solución general de esta ecuación es esta: xy menos el logaritmo natural del valor absoluto de x menos y cuadrada sobre 2 igual a una constante. Esta expresión nos da la solución general de esta ecuación en forma implícita. Aquí no tenemos ni y en función de x ni x en función de y, sino que están mezcladas. Y en algunas ocasiones, pues eso puede ser suficiente para los propósitos que uno tenga en relación con la ecuación original. En otros casos, pues quizá sería necesario tratar de encontrar x en función de y o al revés, pero bueno, ya eso dependería del problema específico en donde la ecuación apareciera. Entonces, esta es la solución y eso es básicamente lo que aquí interesa. Bien, voy a borrar. Y ahora, siguiendo con los ejemplos, recuerden, es importante que ustedes también por su cuenta traten de resolver problemas. Otro es el problema, este se ve más o menos ilustrativo, es el problema 4F de la misma sección 9 del texto, y la ecuación que aquí nos dan es esta: y de x más x menos 2x cuadrada y cúbica de y igual a 0. Aunque no es el objetivo en este momento, uno puede tratar de ver si esta ecuación se puede resolver con algún método de los que habíamos visto anteriormente. Bueno, esta ecuación no es separable, no es homogénea. Ven que aquí hay una diversidad de grados. Este es grado 1, este es grado 5. Entonces, bueno, no se ve ahí claro qué otro procedimiento pudiera ser aplicable. Siguiendo la notación que hemos venido usando, esta sería la función que hemos llamado m mayúscula. Esto estaría en el lugar de la n. Entonces, al derivar la m con respecto a y, el resultado, ven ustedes, es 1, mientras que la derivada de n con respecto a esta variable que es x, pues lo que tenemos aquí es un 1, la derivada de x con respecto a x es 1, y de este término tenemos un 4x por y cúbica. Y estas dos cosas no coinciden en general, la ecuación entonces no es exacta. Entonces lo que podemos hacer otra vez es buscar un factor de integración. De hecho, este ejercicio precisamente está propuesto en la sección sobre factores de integración, así es de que naturalmente con eso tiene que ver el problema. Bien, sustituyo, y entonces la ecuación que vamos a tener que resolver es esta: mi por la derivada de m con respecto a y, que es 1, a eso hay que restarle esta expresión, entonces queda 1 más 4xy cúbica. Aquí, como de costumbre, por supuesto, hay que tener cuidado con los signos. Espero que lo que escribí sea correcto. Del lado derecho tenemos la n, que es esta expresión medianamente complicada: x menos 2x cuadrada y cúbica por la parcial de mi con respecto a x menos la m, que es esto así de simple, que es la y, por la parcial de mi con respecto a y. Entonces, eso es lo que interesa resolver en este ejemplo. Ya estos cálculos que hicimos, esperando que todo esté bien, no lo necesitamos más. Y repito, el problema que tenemos ahora es resolver esta ecuación. Estos dos términos, por supuesto, se cancelan, y lo que podemos hacer es exactamente algo similar a lo que hemos visto en todos los ejemplos anteriores. Es decir, vamos a ver si esta mi puede ser función nada más de x o nada más de y ya con eso se pudiera satisfacer esta condición.
Aquí a primera vista se ve que conviene que esta derivada sea 0. Si esto se anula, eso elimina estos términos que se ven medianamente complicados. Vamos a ver qué pasa. Entonces, si la parcial de mi con respecto a x es 0, esto desaparece y lo que queda es mi por 4xy cúbica, que es todo lo que tenemos del lado izquierdo, y en este caso este producto desaparece y lo único que tenemos es menos y por la derivada de mi con respecto a y, ya que si la derivada de mi con respecto a x es 0, quiere decir que la mi no depende de x, entonces solamente me queda depender de y. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que aquí hay una inconsistencia, porque si pasamos, vean, la mi depende de y, entonces si paso la mi y la y cúbica al lado derecho, del lado derecho va a quedar algo que nada más depende de y, pero del lado izquierdo todavía va a quedar un 4x, y entonces eso quiere decir que esa igualdad no se puede satisfacer, entonces esta idea no funciona. Bueno, probemos la que parecía más complicada. Veamos qué pasa si la parcial de mi con respecto a y ahora es la que vale 0. Aquí la primera opción que seguí parecía la más prometedora, parecía que las cosas iban a funcionar, pero bueno, tal parece que no. Y ahora entonces vamos a probar la otra opción natural, que sería pensar que la parcial de mi con respecto a y ahora es la que voy a suponer que vale 0. Entonces este término, que es el más sencillo, voy a pedir que se elimine. De nuevo, del lado izquierdo tendríamos mi por 4xy cúbica. Del lado derecho, esto es lo que tendríamos. Y aquí vean ustedes, hay la posibilidad de factorizar una x. Quizá eso no ayude mucho. Entonces me queda una x menos 2xy cúbica por la derivada de mi con respecto a x. Una x se va a poder cancelar, pero vean que la y no se puede eliminar. Debiera eliminarse, porque la mi en este caso estamos suponiendo que no depende de y, entonces va a depender de x nada más. Sí, pero esto es función de x, esto es función de x, pero aquí la y no se ve cómo se pudiera eliminar, entonces tal parece que esta opción tampoco resulta viable. Lo que podríamos hacer pues es simplemente rendirnos y decir, no, aquí no es fácil encontrar alguna solución de esta ecuación parcial, pero hay todavía, antes de rendirnos, otras posibilidades. ¿Cómo qué? Bueno, lo que ya vimos es que esta ecuación no se puede satisfacer si mi es función solamente de x o solamente de y. Entonces eso quiere decir que la mi tiene que ser simultáneamente función de las dos. Sí, pero quizá es una función de las dos de una manera simple. Por ejemplo, y aquí pensando en que el problema está hecho a la medida para que las cosas sean fáciles de desarrollar, vamos a ver qué pasaría si este factor de integración que seguimos aquí buscando, vamos a suponer que fuera una función que depende no de x y no de y separadamente, sino que depende de las dos, de x y y, pero a través de su producto. ¿Sí? Aquí en este caso, esta mi, estaríamos pensando que es una función de r en r. Aquí tenemos un número real, que es el producto de x por y mi se supone que nos daría algún valor real correspondientemente. Entonces vamos a ver qué pasa en este caso. Es algo diferente, noten, a lo que habíamos estado intentando en los ejemplos anteriores y que había funcionado bien. Lo que vamos a tener que hacer, y aquí pues esto requiere un poquito de conocimientos de cálculo diferencial en varias variables. Bueno, si la mi es esto, lo que va a ocurrir es lo siguiente. La sustituyo. Entonces, aquí recuerden, estos paréntesis lo que representan es algo diferente a lo que hacen estos paréntesis. Aquí estos paréntesis se están agrupando. Aquí estos paréntesis están indicando que la mi depende de esta variable, de la variable y por x por y, que podríamos, como hace el texto, llamarle z, por ejemplo.
nada más para que quede claro que la mi es una función que va de R en R, que a cada valor real le asocia un cierto valor real, aunque todavía no sabemos cuál sea específicamente esta función. ¿Qué tendríamos entonces? Bueno, que la mi, que es desconocida, por 4xy cúbica, este factor sigue siendo el mismo, y ahora del lado derecho vamos a tener x menos 2x cuadrada y cúbica, y esta derivada la vamos a poder calcular con la regla de la cadena, es decir, la derivada de mi con respecto a x sería la derivada de mi con respecto a z, lo escribo así, derivada de mi con respecto a z, por la derivada de z con respecto a x, que es y. Y a eso hay que restarle y por la derivada de esta mi con respecto a y. Y la derivada de esta función con respecto a y sería la derivada de mi con respecto a z. Bueno, lo escribo mejor aquí abajo para que se vea claramente. Derivada de mi con respecto a z por la derivada de z con respecto a y ahora, que es x. Entonces eso es lo que tendríamos aquí. Esa es la condición. Y ahora lo que voy a hacer es tratar de ver si hay algunas simplificaciones que se puedan lograr. Y de hecho, a simple vista podemos ver que sí las hay. Noten que aquí tendríamos menos xy por esta derivada y acá tenemos x por y por esa derivada. Es decir, este término cancela a todo este producto. Entonces lo que queda, lo voy a escribir aquí debajo, es que mi por 4xy cúbica tiene que ser igual a lo que sobrevivió, que es menos 2x cuadrada y cuarta por d mi en dz. Simplificando tanto como se pueda, lo que puedo hacer, entre otras cosas, es cancelar un factor de 2. Vean que hay una x que se, bueno, de hecho hay un xy cúbica que se puede cancelar. Y entonces, si quito un 2, que es factor común, y un factor común que es xy cúbica, de aquí solamente quedaría una x sobrevive por una y por d mi en dz, pero precisamente x por y es lo que habíamos llamado z, o sea que esto es menos z por d mi en dz. Y si comparamos los extremos de estas ecuaciones, lo que queda es una ecuación que sí es consistente, de hecho es una ecuación separable. Lo que se obtiene de aquí es que la diferencial de mi sobre mi, pasen esta mi al lado contrario, queda con un 2 aquí enfrente. Ahí está. No, perdón, lo hice mal. La mi pasa dividiendo y este dz y el z lo paso al lado contrario y entonces queda como menos 2 dz sobre z. Espero hacerlo bien, parece que sí. Y otra vez, al integrar van a quedar logaritmos y esto entonces me dice que una posibilidad, no la más general, pero una que va a servir, es tomar mi igual a z a la menos 2. Insisto, aquí simplemente lo que hay que hacer es calcular las integrales, eso nos lleva a logaritmos, quitamos los logaritmos, tomando este menos 2, que es aquí un factor como exponente, y eso es lo que se obtiene. Vamos a ver si con eso ya tenemos efectivamente un factor de integración. Todo lo que está aquí, de aquí para abajo, solamente sirvió para llegar a este resultado. Y bueno, son buenas noticias. O sea, sí hemos encontrado una solución de la ecuación que teníamos que resolver. Recuerden, z es x por y, así es de que esto es lo mismo que 1 entre x cuadrada y cuadrada. En este caso, el factor de integración no es nada más función de x, ni tampoco es nada más función de y, es función de las dos variables. Pero es una función muy especial porque combina a x y y a través de esta función única. Bien, vamos a comprobar si efectivamente hicimos las cosas bien. Todo esto ya no sería necesario. Confío en que las cosas estén bien. Entonces, de ser así, multiplicar esta ecuación por este factor nos tiene que dar una ecuación exacta. Vamos a ver. Bueno, si hago la multiplicación, lo que vamos a tener es 1 sobre x cuadrada y por dx, ¿verdad? Al multiplicar este factor con este, una y desaparece.
siguiente término, al multiplicar x por esto, tendríamos 1 sobre xy cuadrada menos 2y de y igual a 0. Y podemos ver si efectivamente este factor es en realidad un factor de integración. Si todo anda bien, esta ecuación ya tiene que ser exacta, y eso quiere decir que la derivada de este coeficiente con respecto a y tiene que ser lo mismo que la derivada de este coeficiente con respecto a x. Vamos a verificarlo. Aquí todo esto. Y vean que la derivada de esta función con respecto a y es menos 1 entre x cuadrada y cuadrada. Aquí tenemos un y a la menos 1, su derivada es menos y a la menos 2. Guardo el resultado y ahora derivo esto con respecto a x. Como aquí tenemos un x a la menos 1, la derivada es menos x a la menos 2. La y aquí se trata como una constante, este término desaparece porque estoy derivando con respecto a x, entonces eso es lo que tenemos. Efectivamente las dos derivadas cruzadas son iguales, y eso quiere decir que en efecto esta es una ecuación exacta, y eso otra vez, entre otras cosas, quiere decir que el lado izquierdo de esta nueva forma de escribir la ecuación tiene que ser la diferencial total de una función de dos variables. Entonces, de nuevo, requiere un poquito de reflexión, nada más, el hallar de qué función se trata, y la situación es muy sencilla. Si yo aquí tengo dx por x a la menos 2, eso vendría de un 1 sobre xy. Vean que cuando la diferencial afecta al menos 1 sobre x, aquí tendríamos menos x a la menos 1, su diferencial es más x a la menos 2. Y cuando la diferencial afecta a esta y, aquí tenemos menos y a la menos 1, entonces su diferencial es más y a la menos 2, que es justamente este término. Es decir, este de aquí y este de aquí corresponden precisamente a la diferencial total de esta función. Dicho de otra manera, esto es la parcial de esta función respecto a x, y esto es la derivada de esta función con respecto a y. Con respecto al término que falta, la situación es trivial, simplemente nos lleva a un menos y cuadrada, su diferencial da justamente lo que aquí hacía falta. Como todo esto está igualado a 0, la solución general de la ecuación es menos 1 entre xy menos y cuadrada igual a constante. Obviamente podemos multiplicar por un menos 1 para que se vea quizá un poquito más agradable, pero bueno, la solución ahí está escrita. Vean que en este caso no es difícil despejar la x en particular, y tampoco es tan difícil despejar la y. Para la y tendríamos una ecuación pues ya de un grado mayor, pero bueno, no se ve tan complicado de lograr. Entonces eso es lo que teníamos que hacer en este caso, y bueno, no resultó tan difícil lograrlo. Aquí ya con la práctica hay formas que uno puede ir aprendiendo para hacer todo esto mucho más fácil y rápidamente. Voy a borrar, bueno, mejor escribo aquí a un lado la solución que obtuvimos. Lo que hallamos es que menos 1 entre xy menos y cuadrada es una constante. Borro esto. Esta es la ecuación que se nos dio en un principio. Esta es la ecuación que teníamos que resolver. Bien, entonces aquí lo que se puede hacer es observar qué es lo que tenemos. Lo que voy a hacer ahora es algo un tanto distinto al método que les mostré. ¿En qué difiere? Bueno, noten que este y de x y este x de y no es otra cosa más que la diferencial del producto de x por y, ¿verdad? Sería la primera por la diferencial de la segunda, que es este, más la segunda por la diferencial de la primera, que es este término. ¿Ok? Entonces, quizá no sirva de mucho, pero por lo menos es cierto que esta ecuación equivale a decir que esto menos 2x cuadrada y cúbica, pero este x cuadrada y cúbica lo puedo escribir así. Aquí vean que tenemos un exponente 3, entonces puedo partirlo de esta forma. Esto está igualado a 0. Y
Esto se puede escribir también de esta otra manera. Bueno, si yo paso este término al lado derecho, esto es lo que vamos a obtener. Y ahora puedo separar variables. Me queda que la diferencial de xy entre xy al cuadrado es igual a 2y de y. Y aquí, si gustan, para que sea menos confuso, podemos llamar al producto x por y z, como hicimos hace unos minutos. Entonces, decir esto sería lo mismo que decir que dz sobre z cuadrada es igual a lo que está aquí. Olvídense de este lado, ahí estaría ya escrito de una forma equivalente. Integramos, como es costumbre, y aquí lo que vamos a tener es un y cuadrada nada más, y de este lado tenemos un menos 1 sobre z. Esas son las primitivas básicas. Es una constante, y esto es lo mismo que menos 1 entre xy más constante, y podemos ver que la respuesta que se obtuvo allí es enteramente equivalente a lo que obtuvimos aquí antes, con la enorme diferencia de que aquí fue muchísimo más rápido. Aquí ni siquiera tuvimos que hablar de factores de integración o de ecuaciones exactas, sino que por inspección uno puede ver formas convenientes de agrupar las cosas que nos llevan a la solución con mucha mayor facilidad. Esta forma de hacer la solución, de obtenerla, pues sí, digamos que requiere un poquito más de experiencia, aunque lo que uno puede sospechar es que los ejercicios de los textos pues están hechos para que pues uno pueda encontrar la solución con cierta facilidad, así es de que no es difícil imaginar que las cosas pueden ser sencillas, como en este ejemplo. Voy a borrar lo que tenemos aquí. Y vamos a ver algún ejemplo más. Este se ve medianamente interesante. Es el ejercicio 4e de esta sección 9. La ecuación que nos dan es x más 2 seno de y por dx más x coseno de y por dy igual a 0. De hecho, esta ecuación parece ser separable. Vamos a ver. Si paso este término al lado derecho, lo que nos queda es x más 2 seno de y de x igual a menos x coseno de y de y. Y ahora simplemente paso factores de un lado para el otro, de tal manera que las variables se separen. Y entonces lo que tenemos es x más 2 entre x más 2 entre x por dx sería igual a menos el coseno de y sobre el seno de y por dy. Efectivamente las variables se han separado. Puedo integrar cada lado. Del lado izquierdo parto esta fracción en dos. X entre x es 1. Una primitiva de un 1 sería la x. El otro término nos da un 2 logaritmo de x. Mientras que del lado derecho lo que tendríamos sería un menos logaritmo del seno de y, porque al derivar este logaritmo quedaría 1 entre el argumento por regla del argumento, regla del seno es el coseno, ese signo menos ahí queda, más una constante. Podríamos quitar los logaritmos y entonces va a quedar aquí una exponencial, pero bueno, tienen mayoría de los logaritmos, así es de que eso suena conveniente. Sea como sea, esta ya representa de inmediato la solución general de esta ecuación. Voy a conservarla aquí a la vista para comparar lo que vamos a obtener enseguida, tratando esta ecuación de otra manera, no como una ecuación separable. Entonces, guardo aquí la solución que hemos obtenido. Lo que tenemos se puede escribir también así, como que x más el logaritmo de x cuadrado. Vean, este 2 lo puedo poner como exponente. Este logaritmo lo paso a la izquierda, entonces vamos a tener
no un cociente, sino un producto. Entonces vamos a tener x cuadrada por el seno de y. Entonces quedaría así, igual a una constante. Entonces la constante la dejo al lado derecho, este logaritmo lo paso a la izquierda, la suma de los logaritmos es el logaritmo del producto, y esa es una forma más compacta de escribir el resultado que allí hemos obtenido. Bueno, aquí otra vez este ejercicio pues se trata de relacionarlo con la idea de los factores integrantes y ecuaciones exactas, etc. Esto que está aquí otra vez ocupa el papel de la m, esto está en el papel de la n, la parcial de m con respecto a y es x más 2, que aquí es como si fuera una constante multiplicativa por el coseno de y, mientras que la parcial de n con respecto a x pues es simplemente el coseno de y. Entonces se ve que las dos cosas no coinciden, esta ecuación como está no es exacta, y lo que queremos hacer ahora es volverla exacta, hallar un factor con el que la ecuación se vuelve exacta, y para esto pues lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación. Y esta ecuación en este caso lo que nos diría es que la mi por la parcial de m con respecto a y, que es x más 2 coseno de y, menos la parcial de n con respecto a x, que es el coseno de y simplemente, eso queremos que sea igual a la n, y la n es x coseno de y por la parcial de mi con respecto a x, menos la m, que es x más 2 por el seno de y por la parcial de mi con respecto a y. Entonces eso es lo que queda, esta es la ecuación que tendríamos que resolver. Aquí vean que se puede factorizar un coseno, y de inmediato parece buena idea suponer que la parcial de mi con respecto a y, este último factor, pues es 0. Si es 0, este último término desaparece, y lo que quedaría sería esto, mi, aquí el coseno se puede factorizar, dentro del paréntesis quedaría x más 2 menos 1, o sea, x más 1. Y del otro lado tendríamos x coseno de y por la derivada ordinaria de mi con respecto a x, ya que aquí estamos suponiendo que la mi no depende de y, nada más dependería de x. Este coseno se puede cancelar y todo lo que queda es función de x nada más. Eso es función de x, la mi es función de x debido a esto, así es de que esto es consistente, y de hecho lo que queda es una ecuación separable. ¿Exactamente cuál? Pues esta, de mi sobre mi, paso esta mi dividiendo, y eso tiene que ser igual a lo que ocurre al pasar este dx al lado contrario. Entonces vamos a tener x más 1 por dx entre x, eso es lo que hallaríamos. Integramos, y al integrar se halla que el logaritmo de mi sería igual a aquí al integrar, como decía, tendríamos un 1, la primitiva se puede tomar como x simplemente, más el logaritmo de x, y en general habría una constante que tendríamos que agregar, pero no me interesa la solución general, lo que quiero es nada más una sola solución. Bien, entonces quito logaritmos y quito también las barras del valor absoluto. Insisto, no me interesa en este momento ninguna generalidad, lo único que quiero es alguna solución de esta ecuación. Borro aquí, si todo anda bien ya no me haría falta, y lo que obtenemos tomando exponenciales es que la mi sería igual a x por e a la x. Al poner aquí la exponencial, el logaritmo desaparece, la exponencial es la suma, es el producto de las exponenciales, entonces va a quedar un e a la x, y la exponencial del logaritmo de x es x. Como dije, quito los valores del valor absoluto, no me interesan las posibilidades de un más menos, aquí una solución es lo único que necesito. Vamos a ver si lo que hemos encontrado efectivamente es lo que aparenta ser. Digo, aquí depende, por supuesto, no de las ecuaciones básicas,
sino de haber hecho los cálculos previos de forma correcta. Si todo anda bien, al multiplicar por este factor esta ecuación, la ecuación que quede tiene que ser una ecuación exacta. Veamos, lo que tendríamos sería x cuadrada más 2x por e a la x seno de y de x más x cuadrada por e a la x coseno de y igual a 0. Entonces, si todo anda bien, al multiplicar esta ecuación por este factor, eso es lo que vamos a obtener. Y si todo anda bien, la derivada de todo este factor con respecto a y es muy sencillo, sería x cuadrada más 2x por e a la x coseno de y, es la derivada de esta función con respecto a y, lo guardo. Y ahora derivo esta función con respecto a x, y la derivada de esta función con respecto a x sería el coseno de y, que aquí se trata como una constante, por la derivada de este producto. La derivada de este producto es la primera por la derivada de la segunda, que es la misma e a la x, más la segunda por la derivada de la primera, que es 2x. Si comparamos, vemos que efectivamente las cosas coinciden. Aquí hay un e a la x que se puede factorizar y tenemos exactamente lo mismo. Entonces sí, este es un factor integrante. El factor integrante, insisto, no es único, hay una infinidad de posibilidades, hay una infinidad de soluciones de esta ecuación siempre, pero con uno tenemos suficiente para resolver la ecuación. En este caso, ¿qué ocurre entonces? Ya esto no lo necesito, ya sé que esta ecuación es exacta y eso me dice que el lado izquierdo de la ecuación tiene que ser la diferencial total de alguna función de dos variables. La pregunta es ¿de cuál? Y la respuesta es muy sencilla, porque de hecho me conviene comenzar por acá. Yo puedo preguntarme de dónde puede salir una cosa como esta, y la respuesta es x cuadrada e a la x seno de y. Porque cuando la diferencial actúa sobre este seno, veanlo como un producto de este factor por este factor, la diferencial de un producto es la primera por la diferencial de la segunda, la primera aquí está, y la diferencial del seno de y es el coseno de y. Entonces ese término sale de inmediato. Lo que es un poquito más laborioso es el otro término, que sería la segunda, que ahí está, por la diferencial de la primera, y la diferencial de x cuadrada e a la x, otra vez esto lo veo como un producto, sería la primera por la diferencial de la segunda, correcto, más la segunda por la diferencial de la primera, que es 2x de x. Entonces, no sé si eso estuvo demasiado rápido, pero bueno, ustedes lo pueden hacer con todo el detalle y la paciencia que ustedes requieran. Y bueno, pero lo que uno puede comprobar es que efectivamente todo lo que está allí se puede abreviar de esta manera, o, dicho de otra forma, la parcial de esta función con respecto a x es esto, y su parcial con respecto a y es esto. También lo pueden comprobar. Lo importante es que esta ecuación equivale a esto, y por lo tanto la solución general de la ecuación es x cuadrada e a la x seno de y igual a una constante. Y esto ahora lo podemos comparar con lo que teníamos aquí previamente, y podemos ver que efectivamente dice lo mismo. Si aquí del lado izquierdo tomo la exponencial, otra vez la exponencial de una suma, que es el producto de las exponenciales, entonces me va a quedar e a la x por x cuadrada seno de y igual a e a la c. Entonces, vean ustedes que tenemos x cuadrada por e a la x. Aquí aparecen estas barras de valor absoluto que las podemos quitar, y si las quitamos, lo que va a quedar es más menos e a la c. Lo único que ocurre al quitar las barras de valor absoluto es que no tendríamos idea de cuál de los dos signos es el bueno, pero no importa, porque la exponencial de una constante es una constante, más o menos una constante es una constante, y esta constante es esta que está aquí, y efectivamente los resultados son enteramente equivalentes como debe de ser. Entonces, bueno, yo espero que estos ejemplos pues ayuden a ustedes a, pues, entre otras cosas, repasar inclusive propiedades de logaritmos y exponenciales. Aquí vean que, aunque no era el propósito, en esta lección y en las anteriores, pues hemos visto un poquito de los otros
casos que hemos tratado previamente, ecuaciones lineales, separables, etc. Pero bueno, aquí el punto más importante a recalcar es este concepto de factor de integración, cómo llegamos a una ecuación exacta y cómo teniendo una ecuación exacta uno encuentra la solución general. Vean que el procedimiento es algo pues bastante diferente a lo que hemos visto en otros casos, como en las ecuaciones lineales o en las ecuaciones homogéneas y demás. Pero bueno, aquí la idea es utilizar las herramientas del cálculo precisamente para resolver estas ecuaciones que pues finalmente también están relacionadas con el cálculo diferencial. Bueno, entonces por ahora eso es lo que quería mostrarles, algunos ejemplos de cómo funciona todo esto. Espero que sea de utilidad para ustedes y de nuevo, sugerencias, comentarios, pueden enviármelos a mi dirección electrónica. Bueno, por ahora, gracias y traten de cuidarse y a sus familiares. Hasta luego.